Conecta más secundaria, Matemáticas 1. A continuación te explicaré cómo se resuelve la secuencia 2. Incluye de la lección 4 a la lección 7. De la página 22 a la página 29. Secuencia 2. Números con signo. Primera parte. Lección 4. El saldo de la caja. Actividad 1. Nos muestra lecturas de temperatura registradas en una ciudad muy fría. Para mostrar los grados de temperatura usaremos una recta numérica. El primer registro del termómetro es 6 grados Celsius a mediodía. Se puede observar los 6 grados con el color anaranjado, y quedaría señalada en +6. Al llegar la noche, la temperatura disminuyó 7 grados Celsius, se puede observar la disminución de la temperatura con el color verde, y quedaría señalada en -1. Y por la mañana la temperatura descendió otros 5.5 grados Celsius, los cuales se observan en color azul, y quedaría señalada en -6.5. Inciso A. ¿Qué temperatura marcaba el termómetro en la mañana? Podemos observar que la temperatura es de -6.5 grados Celsius. Para resolver en inciso B es lo que acabamos de hacer. Inciso C. Si después de la disminución de 5.5 grados Celsius, la temperatura aumentó 8 grados Celsius a mediodía. En la recta podemos observar en color morado el aumento de temperatura. ¿Cuál es la temperatura final? La temperatura final es de 1.5 grados Celsius. Actividad 2. El saldo de la caja. Es un juego para practicar la suma y resta de números enteros positivos y negativos. Puedes poner pausa para leer bien las instrucciones, ya que nos servirán para las siguientes actividades. Actividad 3. 3 grupos de secundaria. A, B y C jugaron el saldo de la caja. Abajo se muestran las tarjetas que se recolectaron en cada caso. Inciso A. ¿Cuál es el saldo de la caja? Para observar mejor los números positivos y negativos los ubicaremos en una recta numérica. Iniciaremos con la caja A. La primera tarjeta es -3. En la recta el saldo inicia en -3. La siguiente tarjeta es -6. Ahora en la recta el valor se recorre 6 lugares negativos a partir del -3. El saldo queda en -9. La siguiente tarjeta es +5. Ahora el saldo se recorrerá 5 lugares hacia el lado positivo a partir del -9, el saldo queda en -4. La siguiente tarjeta es -2. Ahora tendremos que recorrer 2 puntos hacia los negativos, el saldo ahora es -6. La siguiente tarjeta es +5. Recorrer entonces 5 puntos hacia los positivos, el saldo ahora es -1. La siguiente tarjeta es -4. Ahora recorrer 4 puntos hacia los negativos, el saldo nuevo es -5. La siguiente tarjeta es +1. Recorremos un punto hacia los positivos, el saldo queda en -4. La siguiente tarjeta es +5. Recorrer entonces 5 puntos hacia los positivos, el saldo queda en +1. La siguiente tarjeta es -8. Recorremos 8 puntos hacia los negativos, el saldo queda en -7. La siguiente tarjeta es +9. Recorremos los 9 puntos hacia los positivos, el saldo queda en +2. La siguiente tarjeta es -7. Recorremos los 7 puntos hacia los negativos, el saldo queda en -5. La siguiente tarjeta es +2. Recorremos los 2 puntos hacia los positivos, el saldo queda en -3. La siguiente tarjeta es -9. Recorremos los 9 puntos hacia los negativos, el saldo queda en -12. La siguiente tarjeta es +7. Recorremos los 7 puntos hacia los positivos, el saldo queda en -5. La siguiente tarjeta es -1. Recorremos el punto hacia los negativos, el saldo queda en -6. La siguiente tarjeta es +8. Recorremos los 8 puntos hacia los positivos, el saldo queda en +2. La siguiente tarjeta es -5. Recorremos los 5 puntos hacia los negativos, el saldo queda en -3. La siguiente tarjeta es +4. Recorremos los 4 puntos hacia los positivos, el saldo queda en +1. La siguiente tarjeta es 0. Entonces no movemos a ningún punto, se queda en 1 nuevamente. La siguiente tarjeta es -4. Recorremos los 4 puntos hacia los negativos, entonces el saldo final de la caja A es -3. Caja B. La primera tarjeta es -3. El saldo queda ubicado en la recta, en -3. La siguiente tarjeta es -4. Ahora recorremos 4 puntos hacia los negativos a partir del -3, el saldo queda ubicado en -7.
La siguiente tarjeta es más 10. Recorremos 10 puntos hacia los positivos a partir del menos 7. El saldo queda ubicado en más 3. La siguiente tarjeta es más 7. Ahora recorremos los 7 puntos hacia los positivos. El saldo queda ubicado en más 10. La siguiente tarjeta es más 3. Recorremos los 3 puntos hacia los positivos. El saldo queda ubicado en más 13. La siguiente tarjeta es 0. El saldo queda ubicado en el mismo lugar. La siguiente tarjeta es más 6. Recorremos 6 puntos hacia los positivos. El saldo queda ubicado en más 19. Ahora la siguiente tarjeta es menos 9. Recorremos los 9 puntos hacia los negativos. El saldo queda ubicado en más 10. La siguiente tarjeta es más 2. Recorremos los 2 puntos hacia los positivos. El saldo queda ubicado en más 12. La siguiente tarjeta es menos 6. Recorremos los 6 puntos hacia los negativos. El saldo queda ubicado en más 6. La siguiente tarjeta es menos 9. Recorremos los 9 puntos hacia los negativos. El saldo queda ubicado en menos 3. La siguiente tarjeta es más 1. Recorremos el punto hacia los positivos. El saldo queda ubicado en menos 2. La siguiente tarjeta nuevamente es más 1. Recorremos el punto hacia los positivos. El saldo queda ubicado en menos 1. La siguiente tarjeta es menos 5. Recorremos los 5 puntos hacia los negativos. El saldo queda ubicado en menos 6. La siguiente tarjeta es más 4. Recorremos los 4 puntos hacia los positivos. El saldo queda ubicado en menos 2. La siguiente tarjeta es más 2. Recorremos los 2 puntos hacia los positivos. El saldo queda ubicado en 0. La siguiente tarjeta es menos 1. Recorremos el punto hacia los negativos. El saldo queda ubicado en menos 1. La siguiente tarjeta es más 5. Recorremos los 5 puntos hacia los positivos. El saldo queda ubicado en más 4. La siguiente tarjeta es menos 6. Recorremos los 6 puntos hacia los negativos. El saldo queda ubicado en menos 2. La siguiente tarjeta es 0. El saldo queda ubicado en el mismo lugar. Entonces observamos que el saldo de la caja B queda ubicado en menos 2. Caja C. La primera tarjeta es más 10. El saldo de la caja queda ubicado en la recta en más 10. La siguiente tarjeta es menos 2. Recorremos los 2 puntos hacia los negativos. El saldo queda ubicado en la recta en más 8. La siguiente tarjeta es menos 3. Recorremos los 3 puntos hacia los negativos. El saldo queda ubicado en más 5. La siguiente tarjeta es menos 1. Recorremos un punto hacia los negativos. El saldo queda ubicado en más 4. La siguiente tarjeta es más 6. Recorremos los 6 puntos hacia los positivos. El saldo queda ubicado en más 10. La siguiente tarjeta es menos 4. Recorremos los 4 puntos hacia los negativos. El saldo queda ubicado en más 6. La siguiente tarjeta es más 9. Recorremos los 9 puntos hacia los positivos. El saldo queda ubicado en más 15. La siguiente tarjeta es menos 2. Recorremos los 2 puntos hacia los negativos. El saldo queda ubicado en más 13. La siguiente tarjeta es más 5. Recorremos los 5 puntos hacia los positivos. El saldo queda ubicado en más 18. La siguiente tarjeta es menos 9. Recorremos los 9 puntos hacia los negativos. El saldo queda ubicado en más 9. La siguiente tarjeta es más 1. Recorremos el punto hacia los positivos. El saldo queda ubicado en más 10. La siguiente tarjeta nuevamente es más 1. Recorremos el punto hacia los positivos. El saldo queda ubicado en más 11. La siguiente tarjeta es menos 5. Recorremos los 5 puntos hacia los negativos. El saldo queda ubicado en más 6. La siguiente tarjeta es más 4. Recorremos los 4 puntos hacia los positivos. El saldo queda ubicado en más 10. La siguiente tarjeta es más 2. Recorremos los 2 puntos hacia los positivos. El saldo queda ubicado en más 12. La siguiente tarjeta es menos 1. Recorremos el punto hacia los negativos. El saldo queda ubicado en más 11. La siguiente tarjeta es más 5. Recorremos los 5 puntos hacia los positivos. El saldo queda ubicado en más 16. La siguiente tarjeta es menos 6. Recorremos los 6 puntos hacia los negativos. El saldo queda ubicado en más 10. La siguiente tarjeta es 0. El saldo queda ubicado en el mismo lugar. El saldo de la caja C es más 10.
Así quedarían los saldos de cada caja. Inciso B. ¿Qué caja tiene mayor deuda? Al comparar los tres saldos, la caja A tiene mayor deuda. Inciso C. ¿Cuál tiene saldo a favor? La respuesta es la caja C. Debes recordar que la recta numérica está dividida por el menos infinito del lado izquierdo, el 0 y el más infinito del lado derecho. Y como se trata de dinero, en la recta numérica, el saldo que se encuentre más hacia la derecha será el de mayor ganancia, y entre más se acerque a la izquierda el saldo tendrá mayor deuda. Lección 5. Números opuestos y valor absoluto. Inciso 1. Analizaremos el procedimiento que pensaron en el grupo D para calcular el saldo de su caja. Como primer punto ellos tacharon los ceros, después tacharon todas las parejas de números opuestos o simétricos. Más 3 y menos 3, más 9 y menos 9. Más 4 y menos 4, más 5 y menos 5. Nuevamente, más 5 y menos 5, más 1 y menos 1, más 2 y menos 2, más 4 y menos 4. Para el siguiente punto, de los números que no se tacharon, sumar por separado los positivos y los negativos. De los positivos se sumaron más 10 y más 6, dando como resultado más 16. De los negativos se sumaron menos 7, menos 8 y menos 7, dando como resultado menos 30. Recordar que las sumas y restas ambos son adiciones. Solo se tiene que aplicar la ley de los signos: más por más es igual a más por menos es igual a menos por más es igual a menos, y menos por menos es igual a más. Entonces ahora ya sabes a qué se refiere sumar números negativos. Finalmente, como último punto, se sacaron los valores absolutos de los dos resultados. El valor absoluto de más 16 es igual a más 16. El valor absoluto de menos 30 es igual a más 30. Recordar que los valores absolutos siempre van a ser positivos. A la suma de mayor valor absoluto restar la de menor valor absoluto para obtener el saldo de la caja. Solo tener cuidado de anteponer al resultado el signo correcto. Entonces el saldo de la caja D es igual a menos 14. Inciso 2. Haz lo que se te pide y responde. Inciso A. ¿Por qué el saldo de la caja no se altera al tachar ceros? Recordemos que el valor del número 0 significa que es ausencia de cantidad. Inciso B. ¿Por qué el saldo de la caja no se altera al tachar parejas de números opuestos? Los números opuestos siempre se van a anular. Esto quiere decir que su diferencia siempre será 0 y el 0 es ausencia de cantidad. El inciso C, D, E, F, G y H es lo que se resolvió en la actividad 1. Actividad 3. Ubica los números que faltan para que en cada recta haya una pareja de números opuestos o simétricos, es decir, a la misma distancia del 0. En la primer recta se encuentra ubicado el menos 1. Si dividimos la recta en partes iguales, por ejemplo, en partes de 0.5, ubicamos que el número opuesto del menos 1 es el más 1. En la segunda recta, se encuentra ubicado el 35, que es un más 35. Al dividir la recta de 0 a 35 en 5 partes iguales, podemos observar que al poner los mismos puntos en el lado de los negativos, el número opuesto del más 35 es el menos 35. En la última recta, se encuentra ubicado el menos 1300. Al dividir la recta de 0 al menos 1300 en 10 partes iguales, podemos observar que al poner los mismos puntos en el lado de los positivos, el número opuesto del menos 1300 es el más 1300. Así quedarían ubicados cada pareja de números opuestos. Inciso A. Explica por qué dos números opuestos no son dos números iguales. Al observar el ejemplo de los números opuestos que acabamos de hacer, son números diferentes porque se encuentran en puntos distintos en la recta numérica. Inciso B. Si M y N representan cualquier par de números positivos o negativos, ¿qué se puede decir de esos números si sabemos que su suma es 0? Recordemos que si la suma de dos números es 0, entonces son números opuestos. Inciso 4. Considerar una caja E cuyo saldo se desconoce. Responde y haz lo que se pide. Inciso A. Se agregaron dos números, uno positivo y otro negativo, y el saldo de la caja se benefició. ¿Qué característica deben tener esos números? Para que el saldo de la caja se beneficie, la suma de esos dos números debe dar un positivo. Entonces la característica es, el valor absoluto del número positivo debe ser mayor al valor absoluto del número negativo. Si observas el ejemplo, si el valor absoluto del número positivo es menor o igual al valor absoluto del número negativo,
el resultado es 0 o un número negativo, el saldo no se beneficiará con ninguno de esos resultados. Inciso B. Ahora, ¿qué característica deben tener los dos números para que el saldo se perjudique? En este caso sería lo contrario. El valor absoluto del número negativo debe ser mayor al valor absoluto del número positivo. Inciso C. Encuentra tres números, uno positivo y dos negativos, para que al agregarlos a la caja, el saldo se beneficie. Como en el inciso A, para que el saldo se beneficie, la suma de todos los números que se agreguen, deben dar como resultado un número positivo. Entonces la característica es, el valor absoluto del número positivo debe ser mayor a la suma de los valores absolutos de los dos números negativos. Algunos ejemplos que cumplen esa característica. Lección 6. Quitar no siempre perjudica. Inciso 1. Contesta lo que se indica para la caja E. Inciso A. ¿Cuál es el saldo de la caja E? Podemos usar el método que anteriormente usó el grupo D, tachar los números que son 0. Tachar los números opuestos porque su diferencia es 0. Tachar el 0. Tachar los opuestos, más 4 y menos 4, más 6 y menos 6, más 5 y menos 5, más 10 y menos 10. Ahora solo queda sumar los números restantes y hacer la operación de su diferencia. El saldo de la caja E es igual a menos 6. Inciso B. Saca un número de la caja para que el saldo se perjudique. Para que el saldo se perjudique, el número que tenemos que sacar tiene que ser un positivo. Debemos recordar que como se trata de saldo, los números positivos son ganancia de dinero y los números negativos, pérdidas de dinero. Inciso C. Ahora quitar un número para beneficiar el saldo de la caja. Entonces se tiene que sacar un número negativo. Al quitar el menos 3, el saldo quedaría en menos 5. Quiere decir que la deuda reduciría. Inciso 2. Completar la siguiente tabla. Tomaremos como saldo original, menos 6 de la caja E. Si se sacan dos números cualesquiera, para que el saldo de la caja se perjudique, ¿cuáles pueden ser esos números? Para que el saldo se perjudique, el resultado de la suma de los dos números tiene que ser un positivo. Tachamos los números, más 2 y más 2. El saldo original era menos 6. Ahora, ¿cuál es el nuevo saldo? Al hacer las operaciones con los números restantes, el saldo queda en menos 10. Si se sacan dos números cualesquiera, para que el saldo de la caja se beneficie, ¿cuáles pueden ser esos números? Para que el saldo se beneficie, el resultado de la suma de los dos números tiene que ser un negativo. Tachamos los números, menos 8 y menos 8. El saldo original era menos 6. Ahora, ¿cuál es el nuevo saldo? Al hacer las operaciones con los números restantes, el saldo queda en más 7. Si se sacan dos números, uno positivo y otro negativo, para que el saldo de la caja se perjudique, ¿cuáles pueden ser esos números? Para que el saldo se perjudique, el valor absoluto del número positivo debe ser mayor al valor absoluto del número negativo. Tachamos los números, más 10 y menos 3, el saldo original era menos 6. Ahora, ¿cuál es el nuevo saldo? Al hacer las operaciones con los números restantes, el saldo queda en menos 13. Si se sacan dos números, uno positivo y otro negativo, para que el saldo de la caja se beneficie, ¿cuáles pueden ser esos números? Para que el saldo se beneficie, el valor absoluto del número negativo debe ser mayor al valor absoluto del número positivo. Tachamos los números, más 2 y menos 6. El saldo original era menos 6. Ahora, ¿cuál es el nuevo saldo? Al hacer las operaciones con los números restantes, el saldo queda en menos 2. Si se sacan dos números, uno positivo y otro negativo, para que el saldo de la caja ni se beneficie ni se perjudique, ¿cuáles pueden ser esos números? Para que el saldo de la caja quede igual, los números que se tienen que tachar deben ser opuestos. Tachamos los números, más 4 y menos 4. El saldo original era menos 6. Ahora, ¿cuál es el nuevo saldo? Al hacer las operaciones con los números restantes, el saldo queda igual, en menos 6. Así quedaría resuelta toda la tabla de la actividad 2. Actividad 3. Anota lo que falta en los espacios. La caja F contiene 5 números. ¿Cuál es su saldo original? Al sumar los negativos y sumar los positivos, y sacamos la diferencia, queda como resultado menos 2. Ahora se agrega un más 3. ¿Cuál es la operación para calcular el nuevo saldo? ¿Y cuál es el nuevo saldo? Al agregar más 3, modificaría la suma de los positivos y el nuevo saldo quedaría en más 1. La caja G contiene 5 números. ¿Cuál es su saldo original?
Al sumar los negativos y sumar los positivos, y sacamos la diferencia, queda como resultado más 4. Ahora se saca, un más 7. ¿Cuál es la operación para calcular el nuevo saldo? ¿Y cuál es el nuevo saldo? Al sacar más 7, modificaría la suma de los positivos y el nuevo saldo quedaría en menos 3. La caja H contiene 5 números. ¿Cuál es su saldo original? Al sumar los negativos y sumar los positivos, y sacamos la diferencia, queda como resultado menos 5. Ahora se agrega un menos 5. ¿Cuál es la operación para calcular el nuevo saldo? ¿Y cuál es el nuevo saldo? Al agregar menos 5, modificaría la suma de los negativos y el nuevo saldo quedaría en menos 10. La caja I contiene 5 números. ¿Cuál es su saldo original? Al sumar los negativos y sumar los positivos, y sacamos la diferencia, queda como resultado menos 4. Ahora se saca un menos 8. ¿Cuál es la operación para calcular el nuevo saldo? ¿Y cuál es el nuevo saldo? Al sacar menos 8, modificaría la suma de los negativos y el nuevo saldo quedaría en más 4. La caja J contiene 5 números. ¿Cuál es su saldo original? Al sumar los negativos y sumar los positivos, y sacamos la diferencia, queda como resultado menos 2. Ahora se saca un menos 3. ¿Cuál es la operación para calcular el nuevo saldo? ¿Y cuál es el nuevo saldo? Al sacar menos 3, modificaría la suma de los negativos y el nuevo saldo quedaría en más 1. La caja K contiene 5 números. ¿Cuál es su saldo original? Al sumar los negativos y sumar los positivos, y sacamos la diferencia, queda como resultado más 1. Ahora se agrega un menos 1. ¿Cuál es la operación para calcular el nuevo saldo? ¿Y cuál es el nuevo saldo? Al agregar menos 1, modificaría la suma de los negativos y el nuevo saldo quedaría en 0. La caja L contiene 5 números. ¿Cuál es su saldo original? Al sumar los negativos y sumar los positivos, y sacamos la diferencia, queda como resultado menos 6. Ahora se saca un menos 5. ¿Cuál es la operación para calcular el nuevo saldo? ¿Y cuál es el nuevo saldo? Al sacar menos 5, modificaría la suma de los negativos y el nuevo saldo quedaría en menos 1. La caja M contiene 5 números. ¿Cuál es su saldo original? Al sumar los negativos y sumar los positivos, y sacamos la diferencia, queda como resultado más 3. Ahora se agrega un menos 3. ¿Cuál es la operación para calcular el nuevo saldo? ¿Y cuál es el nuevo saldo? Al agregar menos 3, modificaría la suma de los negativos y el nuevo saldo quedaría en 0. Así quedaría resuelta toda la tabla del inciso 3. Si te diste cuenta, solo debemos tener cuidado con la columna acción, debido a que las palabras agregar es sumar y sacar es restar, y son independientes al signo de los números que harán la acción, por lo tanto tendrás que hacer uso de la ley de los signos. Inciso 4. Aquí vamos a analizar cada enunciado de la tabla, anotar si es cierto o falso, poner un ejemplo que respalde la afirmación. La suma de dos números enteros del mismo signo es la suma de sus valores absolutos, con el mismo signo. Primer ejemplo. Sumamos más 1 con más 1, es igual a más 2, el valor absoluto de cada uno es igual más 1. El enunciado dice que al sumar los valores absolutos tenemos que conservar el signo. Esto quiere decir conservar el signo de los números enteros, porque recordemos que el signo de los valores absolutos siempre serán positivos, entonces no tendría la necesidad de mencionar, con el mismo signo. La suma de los valores absolutos con el signo de los números enteros originales es igual a más 2, entonces se cumple el enunciado y es cierto. Para corroborar la afirmación, observamos que en el ejemplo 2, en la suma de los enteros negativos, también se cumple el enunciado. La suma de dos números enteros con distinto signo es la diferencia de sus valores absolutos con el signo del que tiene menor valor absoluto. Se presentan tres ejemplos. Se puede observar que al sumar dos enteros con distinto signo, el resultado de la diferencia de sus valores absolutos con el signo del que tiene menor valor absoluto no siempre es igual, entonces el enunciado es falso. Restar un número entero, positivo o negativo, equivale a sumar su opuesto. Aquí el enunciado puede ser confuso, debido a que hace referencia a restar un número a otro número cualquiera, por ejemplo un número a. Restar un número hace referencia a menos un número, ya sea positivo o negativo, y sumar su opuesto es sumar ya sea positivo o negativo. Solo se debe aplicar ley de los signos, con los ejemplos se observa que el enunciado se cumple.
Si a un número entero, positivo o negativo, se le resta un negativo, el resultado es menor. En los ejemplos se observa que el enunciado no se cumple. Si a un número entero, positivo o negativo, se le suma un negativo, el resultado es mayor. En los ejemplos se observa que el enunciado es falso. Si a un número entero se le suma su opuesto, el resultado es cero. Recordar que sumar números opuestos siempre será cero, el enunciado se cumple. Si a un número entero se le resta su opuesto, el resultado es el doble del número. Con los ejemplos se observa que el enunciado se cumple. Así quedaría resuelta toda la tabla de la actividad 4. Lección 7. Más sobre números con signo. Actividad 1. Escribir los números que hacen falta en cada caja y hacer lo que se pide. En ninguna caja debe haber números iguales ni ceros. Caja A. Esta caja debe contener 6 números con signo. La suma de los 6 números tiene que ser -5. Uno de los 6 números debe ser un -4. Se pueden observar 4 ejemplos de los otros 5 números restantes. Al tachar el -4 el nuevo saldo es -1. Caja B. Esta caja debe contener 5 números con signo. La suma de los 5 números tiene que ser -3.5. Uno de los 5 números debe ser +5. Se pueden observar 4 ejemplos de los otros 4 números restantes. Al tachar el +5 el nuevo saldo es -8.5. Caja C. Esta caja debe contener 5 números con signo. La suma de los 5 números tiene que ser -3/4. Uno de los 5 números debe ser -1/4. Se pueden observar 2 ejemplos de los otros 4 números restantes. Al tachar el -1/4, el nuevo saldo es -2/4. Caja D. Esta caja debe contener 4 números con signo. La suma de los 4 números tiene que ser +3.6. Uno de los 4 números debe ser -7. Se pueden observar 4 ejemplos de los otros 3 números restantes. Al tachar el -7, el nuevo saldo es +10.6. Taller de matemáticas. Actividad 1. Escribe los números que hacen falta en cada caja y hagan lo que se pide. Nuevamente ninguna caja puede tener números iguales ni ceros. Caja E. Esta caja debe contener 7 números con signo. La suma de los 7 números debe dar -12, y uno de los 7 números debe ser -8. Se pueden observar 4 ejemplos de los otros 6 números restantes. Al tachar el -8 el saldo queda en -4. Caja F. Esta caja debe contener 10 números con signo. La suma de los 10 números debe dar +8.6, y uno de los 10 números debe ser -3.2. Se pueden observar 2 ejemplos de los otros 9 números restantes. Al tachar el -3.2 el saldo queda en +11.8. Caja G. Esta caja debe contener 8 números con signo. La suma de los 8 números debe dar -5/3, y uno de los 8 números debe ser +1/2. Se pueden observar 2 ejemplos de los otros 7 números restantes. Al tachar el +1/2, el saldo queda en -13/6. Puedes observar la suma de fracciones detalladamente. También se puede hacer uso de fórmulas de suma de fracciones. Caja H. Esta caja debe contener tantos números como tú decidas, con la condición de que la suma de los números que elijas sea -15.1, y uno de los números debe ser -2.8. Se pueden observar 4 ejemplos. Al tachar el -2.8, el saldo queda en -12.3. Así quedaría resuelta toda la secuencia 2. Puedes poner pausa para ver bien los detalles de cada ejercicio.